Muy buenos días. Muchas gracias, Marcelino, por este resumen sobre la figura del profesor Alberto Patistán. También gracias a la red por invitarnos a este foro a favor del profesor Alberto Patistán y de los presos políticos. Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, daremos un breve resumen sobre lo que es el caso del profesor Alberto Patistán ante las diferentes instancias en donde actualmente se encuentra. El profesor Alberto Patistán Gómez, como ya comentábamos, es originario de la cabecera municipal del Bosque. Es un preso político desde el 19 de junio del 2000 por un delito que no cometió. Es acusado de homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del ejército y lesiones calificadas. En un juicio cargado de violaciones al debido proceso, fue sentenciado a 60 años de prisión. Antes de su detención, Patistán tenía presencia política importante en la organización ejidal del Bosque y participaba críticamente al interior de la Asamblea Ejidal. Por este trabajo en pro de los derechos ejidales y por un ascendiente moral en las comunidades de la región, fue considerado como un líder incómodo por el entonces presidente municipal y por el diputado local de esa región. Con anterioridad, el profesor Alberto Patistán se había pronunciado por la transparencia en el manejo de los recursos del ayuntamiento local y había participado en denuncias y protestas por los abusos de autoridad con que gobernaba el presidente municipal de ese entonces. ¿Qué contextos habían en ese momento en el municipio del Bosque en el que se da su detención? Desde 1988, la sociedad civil había denunciado el incremento de la violencia en varios municipios autónomos zapatistas, los cuales fueron desmantelados de manera arbitraria y con el uso excesivo de la fuerza pública. Esta ofensiva culmina con el ataque en el 98 a las comunidades del municipio autónomo de San Juan de la Libertad, así como el ataque a la comunidad de Chabajebal, ambos en el municipio oficial del Bosque, de donde es originario el profesor. Durante el año 2000 se registraron en el municipio de Simojovel y el Bosque una serie de actos de violencia cuyos móviles y responsables no fueron precisados por las autoridades de ese entonces. En ese año, uno de los casos más graves fue la emboscada efectuada el 12 de junio a la altura de la comunidad Las Limas, ubicado en el tramo carretero entre los municipios de Simojovel y el Bosque, a una camioneta propiedad del Ayuntamiento del Bosque y que era conducida por el hijo del presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz, en la que viajaban 8 agentes de la Policía de Seguridad Pública. 7 de ellos perdieron la vida y 2 resultaron heridos, entre ellos el hijo del presidente municipal. Según las autoridades, la emboscada evidenció una planificación y ejecución altamente profesional. De acuerdo con la versión de la PGR, fueron 10 personas las que realizaron la emboscada y utilizaron armas de uso exclusivo del ejército. La detención de Patistán. El profesor Alberto Patistán fue detenido el 19 de junio del año 2000 en el municipio del Bosque. Junto con él fue detenido Salvador López González, base de apoyo del EZLN, y acusados de ser los participantes de la emboscada del 12 de junio. 4 hombres vestidos de civil descendieron de una camioneta deteniendo al profesor. Sin ningún argumento ni mostrarle una orden de detención, fue golpeado y trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y llevado a las instalaciones de la PGR. En el traslado fue puesto boca abajo y con el rostro cubierto con una bolsa de tela, sin permitirle moverse. Ese mismo día, el agente del Ministerio Público Federal solicitó al juez en turno una orden de arraigo por 30 días. Patistán permaneció en la habitación de un hotel todo este tiempo. Sus familiares y compañeros lo buscaron durante una semana
sin que pudieran obtener información. El profesor estuvo incomunicado varios días sin auxilio jurídico durante las primeras etapas del proceso judicial y no contó con traductor de su idioma materno. El profesor Alberto Patistán manifestó en su declaración que al momento de ocurrir la emboscada, él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitepán, presentando sus pruebas y sus respectivos testigos, los cuales no fueron tomados en cuenta. El proceso judicial fue sustentado únicamente por la declaración ministerial que hizo el hijo del presidente municipal del Bosque, quien, como ya dijimos, viajaba como chofer y estaba herido, y que según él pudo identificar al profesor Alberto Patistán. Sin embargo, los testimonios de los compañeros del profesor dan a conocer que la detención del profesor se da por venganza política y que el único testigo fue aleccionado por sus familiares en complicidad con las autoridades municipales. El proceso penal. Después de los 30 días de arraigo, el 20 de julio del 2000 se le dictó auto de formal prisión y fue llevado a ese entonces al cerezo número 1, que era Cerro Hueco. En marzo del 2002, después de casi 2 años de proceso judicial, el juez de distrito dictó una sentencia condenatoria por 60 años y una multa por un total de 57,061 pesos. El profesor interpuso el recurso de apelación ese mismo año, el cual resolvió el juez confirmando la sentencia condenatoria. Inconforme con esta resolución, se interpuso un amparo directo y el 11 de junio del 2003, el juez negó el amparo en la mayor parte de sus actos reclamados, solamente haciendo una reducción de la multa. 6 años después, en agosto de 2009, como último recurso se interpuso el trámite de reconocimiento de inocencia, el cual fue negado ya que el juez lo encontró infundado. La notificación respectiva se realizó en febrero de 2010. Por esta razón, el Centro de Derechos Humanos, junto con la familia del profesor Alberto Patistán, consideramos agotados los recursos internos en el país en lo que va por la defensa jurídica. Por esta situación, se iniciaron las acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que el 3 de agosto de 2010 se presentó la petición ante la Comisión Interamericana con sede en Washington, en donde el peticionario Alberto Patistán y el FRAIBA declaramos de que se han violado los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de asociación y a la protección judicial. En diciembre de 2010 se nos fue notificado que esta petición fue recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentra en trámite. Es importante señalar también el papel del profesor Alberto Patistán como un defensor de derechos humanos. Ya en el 2004, cuando se encontraba en el Amate, se integró junto con otros presos políticos y presos injustamente el grupo conocido como La Voz del Amate, para trabajar por la defensa de los derechos humanos de los presos y las presas y para denunciar las arbitrariedades sufridas tanto al interior del penal como en los procesos judiciales que se les llevaba. En el 2006, en el contexto de la iniciativa de la Sexta Declaración de la Selva de la Candona, el profesor Alberto Patistán se hizo adherente a la otra campaña y desde ese momento comenzó a denunciar con mucho más fuerza las injusticias a que había estado sometido él y sus compañeros en la cárcel. Además, comenzó a informar sobre los derechos de las personas indígenas como él, que se encontraban presas injustamente. También buscó hacer alianzas con otros presos políticos al interior de la cárcel y con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.
En febrero de 2008, como expresión de su lucha por su libertad, se organizó una huelga de hambre que duró 42 días. En aquel entonces, todos obtuvieron su libertad, menos el profesor Alberto Patistán. En mayo del 2008 fue trasladado al Centro Estatal para la Reinserción Social número 15 Compainalá, el cual es conocido como una cárcel de castigo. Gracias a la solidaridad nacional e internacional, fue regresado nuevamente a la MATE ese mismo año. Posteriormente, al quedarse solo como integrante de la Voz de la MATE, el profesor Alberto Patistán solicitó su traslado a la cárcel número 5 en San Cristóbal de las Casas. Ya estando ahí, dio impulso a la organización de los solidarios de la Voz de la MATE, personas presas e indígenas también con violaciones al debido proceso e encarceladas injustamente. Es importante mencionar que la situación de salud del profesor es preocupante, ya que por el glaucoma que padece está perdiendo la vista. Su situación de salud se agravó por la nula atención médica que existe al interior de las cárceles en Chiapas. Por su acción de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y por denunciar las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, ha sufrido amenazas y hostigamiento dentro de la prisión. Por esta lucha y su trabajo y testimonio en la defensa de los derechos humanos, en enero de 2010 recibió de las manos de Monseñor Samuel Ruiz el reconocimiento Tatik Samuel Cananlún, que le fue entregado al interior de la cárcel aquí en San Cristóbal de las Casas. Acciones recientes. En septiembre del año pasado, 2011, el profesor Alberto Patistán y los solidarios de la Voz de la MATE iniciaron una huelga de hambre indefinida. Después de 21 días de huelga, el profesor fue trasladado al Ceferezo número 8 norponiente con sede en Guasave, Sinaloa, en donde se encuentra actualmente. Ese mismo día del traslado, el Centro Fray Bartolomé de las Casas interpuso un amparo, ya que el traslado había sido injustificado y es considerado una flagrante violación a los derechos humanos y el derecho también a la expresión y a la manifestación, ya que ellos se encontraban realizando una huelga de hambre. Es importante señalar que el centro tiene documentos donde se señalan que el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal el traslado del profesor Alberto Patistán Gómez al complejo penitenciario de Islas Marías o algún otro centro federal fuera del estado de Chiapas. Este amparo se ganó en febrero de 2012 y el juez quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió el amparo ordenando el regreso del profesor Alberto Patistán a la cárcel de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública interpuso un recurso de apelación y de revisión de este amparo y estamos todavía en que en algunos días se resuelva este recurso de revisión que interpuso la Secretaría de Seguridad Pública y esperamos que sea a favor del profesor Alberto Patistán y pueda ser trasladado nuevamente a San Cristóbal de las Casas. Por el traslado y la situación que se encuentra el profesor Alberto Patistán en la cárcel en Guasave, Sinaloa, se solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de evitar daños irreparables en su integridad personal, a su vida, a su salud y al riesgo que se encuentra en el actual Ceferezo en Guasave, Sinaloa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido esta solicitud de medidas cautelares y actualmente estamos en espera de que se puedan otorgar. Como Fraiba, consideramos que a pesar de las reformas al artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, el Estado mexicano no cumple con su obligación de respetar, proteger, garantizar
los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales del cual es parte, ya que es evidente que las violaciones a sus derechos humanos se le han violado al profesor Alberto Patistán. Reafirmamos y nos sumamos a la palabra del 17 de marzo de 2012 de los habitantes, comuneros, hombres, mujeres, niños, niñas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, quienes organizaron la asamblea llevada a cabo en el municipio del Bosque, en donde nombraron al profesor Alberto Patistán como preso político. Nos unimos a la campaña nacional e internacional, exigimos al gobierno mexicano su liberación inmediata, así como la del compañero base de apoyo Francisco Santis López. Muchas gracias.